Trujillo y acá Fernando Vivas desde Lima. Y precisamente vamos a hablar de Lima. Estamos en la Joroba de Lima porque ayer cumplió 490 años y tenemos un invitado muy especial para hablar de eso. Ustedes no lo veían hace tiempo. Es el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, actualmente es director de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca. Muchas gracias por acompañarnos, exalcalde Jorge Muñoz. Fernando, muy buenos días para ti, para Carlos, para todos los seguidores de RPP. Muchas gracias por esta invitación. Como es alcalde, quería preguntarle primero, usted tiene más o menos el cuadro financiero de Lima en la cabeza. El alcalde Rafael López Aliaga ha anunciado varias obras. Para ellas ha habido un endeudamiento muy importante, ¿no? Con emisión de bonos hasta por 2.400 millones de soles. Y ayer le preguntábamos a la regidora Roxana Rocha y nos dice que eso se piensa financiar, que ya está prácticamente financiado, con el impuesto de la alcabala y el impuesto vehicular, que con eso ya es suficiente para poder financiar esa operación de endeudamiento y las obras que se piensan hacer. Mira, eso es en principio así, el papel, digamos, debería ser ese, pero lo que no te han contado es que esto está generando un endeudamiento hasta por 20 años, y eso lo ha dicho el Consejo Fiscal. Hay una preocupación muy seria de que esta manera de financiarse va a generar un endeudamiento muy grande por 5 gestiones. Entonces, ¿qué quiere? Vamos a ponerlo en términos muy sencillos. Es como te vas a almorzar con alguien, pero después los que vengan a la mesa, a esa mesa donde tú estás almorzando, van a terminar pagando la cuenta. Pero no solamente una gestión, sino 5 gestiones. Entonces es bien preocupante eso. Yo no digo que no haya la posibilidad de financiarse para hacer obras y para hacer cosas positivas para la ciudad, pero hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Y aquí yo creo que no se ha escuchado al Consejo Fiscal y a las personas que han podido dar digamos, un lineamiento de cuidado, de responsabilidad. Yo revisaba el presupuesto de Lima y efectivamente, pues el año pasado el presupuesto inicial de apertura para obras era de alrededor de 57 millones de soles. Es poquísimo eso, pero después ha ido creciendo y ha superado más de 2.000 millones para esas obras, lo cual en principio pareciera ser bueno, pero vuelvo a repetir, hay que tener esta responsabilidad que pareciera ser que no se tiene. Y señor Muñoz, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Y sin ese endeudamiento, ¿qué otras alternativas habría, ¿no? ¿Qué otras posibilidades habría tenido para la ejecución de estas obras? No, yo digo, hay que buscar, sí, una correcta recaudación, hay que hacer cosas que corresponden a la gestión, también recurrir al endeudamiento, pero no un sobreendeudamiento. Y además, Carlos, no hemos visto todavía una obra tangible. Se nos prometieron 60 puentes flyovers que no están, ni siquiera hay expedientes. Entiendo que solamente uno de los 60 ya tendría el expediente. Y entonces siempre es bueno poder hacer las cosas, pero hacerlas con orden, con responsabilidad y construir y dejar cosas para los ciudadanos, pensando en los ciudadanos, no teniendo una visión de que cualquier obra que se haga sea una obra, digamos, con visos electorales, ¿no? Y yo veo que hay muchas de estas cosas que se están haciendo que tienen justamente ese barniz, ese ropaje de buscar un reconocimiento. Yo veía en estos días los medios y revisaba la información que hay y, por ejemplo, veo que quien tiene una actividad de candidato en estos últimos tiempos es el alcalde metropolitano. No así algunos otros candidatos tradicionales como la propia candidata de Fuerza Popular, que se le ve más bien de alguna manera un poquito más pasiva, o el propio señor Acuña, que también se ha presentado algunas otras veces a la elección presidencial.
A quien se le ve en una acción, digamos, estar buscando notoriedad es justamente al alcalde metropolitano. En esa línea ha traído a Isabel Díaz Ayuso a la celebración de Lima. Se está Es la yendo presidenta de la Comunidad de Madrid, de ¿no? la Comunidad de Madrid, correcto, sí, y se está yendo a la juramentación de Donald Trump también. Entonces, hay una serie de acciones que no necesariamente tienen que ver con la ciudad y creo que lo que habría que hacer es concentrarse en la ciudad, una ciudad que necesita además de mucha concentración, de mucha ayuda, mucho apoyo, porque hay muchísimas diferencias, ¿no? Sí, y hay una diferencia importante a hacer notar, ¿no? El exalcalde de Lima le dice al actual, no traiciona a Lima, Lima es la prioridad, ¿qué hace usted yéndose a donde Trump? Y aparentemente ya comenzando una campaña de precandidato a la presidencia cuando tiene que estar centrado en Lima. Fernando, y otra cosa que se ha visto también es que, y está en todo su derecho, pero digamos que eso distrae las cosas, los viajes nacionales. Se le ha visto yendo digamos, a la selva, en la sierra, en distintos lugares del país, haciendo actividades que son actividades que van más allá de la ciudad, ¿no? Entonces, es evidente que hay ya un accionar, digamos, de candidatura. Ahora, ¿qué podría hacer, si bien no es su competencia principal la inseguridad ciudadana, pero siendo algo tan preocupante para los ciudadanos, qué podría hacer el actual alcalde? Usted también enfrentó ese problema, peor, ese problema se ha agravado. ¿Qué debería hacer el actual alcalde más allá de comprar motos para donarlas a la policía? Mira, tú has dado en el clavo, no es una responsabilidad directa, es una responsabilidad del Ministerio del Interior, pero sí la alcaldía y sobre todo la alcaldía metropolitana y todos los alcaldes, los 1.800 alcaldes que hay en el Perú, tienen una corresponsabilidad de acompañar estas cosas, de acompañar el tema de la lucha contra la inseguridad. ¿Cómo hacerlo? Lima Metropolitana, por ejemplo, tiene un comité distrital de seguridad ciudadana que abarca la zona, la jurisdicción del Cercado. Participa también de un comité regional de seguridad ciudadana y participa el alcalde en el CONASEC, que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Y ahí yo creo que lo que debería hacerse es exigir que existan políticas públicas sostenidas en el tiempo y compromisos. Y un compromiso que tiene que darse y que va justamente en la línea de una entrevista que ayer daba el propio alcalde metropolitano, es que se refuerce lo que es la inteligencia policial. Es decir, adelantarse a lo que hacen las bandas, a lo que hacen los delincuentes. Los delincuentes tienen accionares que son más o menos repetitivos, pero también estos van cambiando en la medida en que ven que hay oportunidades de cometer sus fechorías. Cuando se hace inteligencia policial, los policías se adelantan. Y la policía tiene esa capacidad, pero hay que dotarlos de esos bienes que son necesarios para hacer investigación criminal. Hay que dotarlos de todos los elementos y hay que tener justamente también un liderazgo moral que los pueda conducir efectivamente a la consecución de estos objetivos. Inteligencia y también contrainteligencia, ¿no? Sin es lo duda. que se necesita realmente para poder marcar un cambio, una diferencia en la lucha contra la ola criminal. Señor Muñoz, por favor, le voy a pedir solamente un par de minutos, nos vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego retomamos este diálogo. 8:48, pausa y volvemos. Esta mañana estamos en diálogo con el señor Jorge Muñoz Wells, exalcalde de Lima. Señor Muñoz, la verdad es que desde las regiones lo hemos visto como un desaire, pero esto debe tener una interpretación que va un poco más allá. ¿Cómo interpreta usted desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, la ausencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y de su gabinete en la misa de Tedio y en las actividades principales por el 490 aniversario de Lima? Mira, Carlos, eso es algo que a mí me preocupa, ¿no? Porque en realidad el alcalde metropolitano, la ciudad o cualquier jurisdicción, ya sea distrital, lo que necesita, y también obviamente los gobiernos regionales, lo que se necesita es generar alianzas, generar un trabajo conjunto, buscar colaborar, cerrar brechas, pensar en la gente, pensar en los ciudadanos. La no presencia de la presidenta es un mensaje, ¿no? A veces hay mensajes que se dan con la ausencia de las personas y este es un mensaje muy claro.
Quizá puede haber sido un mensaje a la entrevista a la que yo hacía alusión del día de ayer en un diario de circulación nacional. Sí, donde le dijo, hablar con la presidenta es como hablar con la pared, ¿no? Así es, no escucha, no oye, es como hablar con la pared, como dices tú, Fernando, ¿no? Eso es lo que decía el alcalde metropolitano. Entonces, no sé si es una reacción a ello o si esto es algo que evidencia algo que ya venía sucediendo, de repente un rompimiento entre, digamos, la municipalidad y la primera, digamos, mandataria del país. Entonces, sí es algo preocupante, sin duda, Carlos. Sí, pues Lima ha sufrido mucho cuando los presidentes se pelean con los alcaldes y eso ha sucedido en muchas oportunidades, así que mejor llevar esa fiesta institucional en paz, ¿no? Pero quería preguntarle algo, exalcalde Muñoz. Usted dio su propia guerra de los peajes, no solo el actual López Aliaga, ¿no? Y fue incluso presencialmente a un arbitraje, creo que acompañado del fiscal Rafael Vela para que dé sus testimonios de que había corrupción en el caso de Lima Express, Rutas de Lima. De Rutas de Lima. Y tampoco ganó. ¿Qué pasó allí? ¿Los árbitros son muy fríos y lo que quieren son sentencias firmes y no testimonios de corrupción? Mira, Fernando, es una pregunta muy interesante la que tú haces porque muchas personas se preguntan esto, ¿no? Nosotros tuvimos una estrategia muy seria, lógica, con mucha fuerza. Llevamos a testigos. Los testigos no son, digamos, alguien que sea de parte, pero dan un testimonio objetivo. Y llevamos a 2 testigos que hablaban sobre la existencia de corrupción. Uno fue el exgerente municipal de la época de la señora Villarán, ¿no? Y el otro fue el fiscal que tú mencionas. ¿Cuál era el exgerente de la época de Villarán? Ahorita no recuerdo el apellido del señor, pero fue el gerente general, el gerente municipal de Castro, ¿no era? Castro, José Miguel Castro, correcto. Y a él, a pesar de que tenía impedimento de salida del país, se logró hacer una videoconferencia. El arbitraje se desarrollaba en Washington y se logró hacer una videoconferencia para que él diese su testimonio. ¿Y qué cosa dijo José Miguel Castro, más allá de lo que puso por escrito? Admitió de que para el tema de los peajes habían habido actos de corrupción, los describió reuniones, etcétera. Y lo mismo hizo el fiscal que se llevó como parte de este testimonial, que sí estuvo allá y que fue sometido a preguntas directamente. José Miguel Castro también se le hizo preguntas y respondió a todas las preguntas que se le hizo de uno y de otro lado. Ahora, ¿por qué razón los árbitros no fallaron a favor de la Municipalidad Metropolitana? Porque dijeron, ustedes han evidenciado que hay corrupción, pero mientras que en su país no se le sentencia a la señora Villarán y a otros que están involucrados en el tema de la corrupción, nosotros no podemos fallar sobre la base de eso porque no hay cosa juzgada. Y entonces se cayó un proceso que se había llevado con muchísima diligencia, con mucho ahínco se había preparado. Y estoy seguro que mientras que esto no se sentencia aquí en el Perú, los próximos arbitrajes también se van a perder. Entonces, si cabe alguna receta es no insistir con arbitrajes hasta que no se, digamos, falle en el tema de la corrupción aquí en el Perú. Y hay otras alternativas también. Nosotros planteamos en la época del presidente Sagasti una alternativa interesante con las 2 empresas que manejan los peajes, algo que se denomina el proceso de evaluación conjunta, donde se involucra al MEF, se involucra también, en este caso se involucró a la Contraloría, para que se busquen las soluciones a las fallas que tienen esos 2 contratos, porque los 2 contratos tienen una serie de fallas, como por ejemplo, no hay cláusulas anticorrupción, como por ejemplo, hay situaciones de desequilibrio entre una prestación y las otras, hay vías que no son las alternas y se puede negociar, todo eso se había negociado. Lamentablemente, el MEF de esa época no quiso involucrarse, y no quiso involucrarse por temas políticos, así nos lo dijeron. Porque, por ejemplo, en el caso de Rutas de Lima, con quien se había avanzado más, no se quiso, digamos, consagrar esta situación, esta posible, digamos,
mejor, había unas adendas totalmente formales y transparentes, porque todavía el 25% de rutas de Lima lo tenía Odebrecht. Y entonces era una mala palabra hablar de Odebrecht y hablar de algún arreglo con ese 25%, aunque el otro 75% está en otras manos, ¿no? Lamentablemente nos está ganando el tiempo. Señor Muñoz, rápidamente, ¿cómo evalúa el manejo en la gestión de la vía expresa sur? Mira, parto de la premisa de que hacer esa vía expresa es una necesidad. Yo creo en ello, pero lo que no creo es que esta necesidad se haga a trompicones o sin un expediente técnico, porque si no, no se sabe por dónde se va a pasar. Yo escuchaba el otro día que el alcalde decía que han asfaltado ya 2 kilómetros y que le faltan 3. Sí, pues, pero los otros 3 están llenos de predios. Hay 700 predios a ser expropiados, salvo que se quiera ir por otro lado, y se cambiaría la naturaleza de la vía. Y otra de las cosas que hay que evaluar también es que el Metropolitano, que es la vía de conexión, que en este caso debería ir desde Caraballo hasta San Juan de Miraflores, esté en los planes de esta nueva vía expresa, porque si no va a ser una vía expresa solamente para las personas que tenemos la suerte de tener un vehículo personal, particular, privado. Hay que pensar también en la gente que necesita un vehículo público y necesita un transporte digno y adecuado. Claro, eso es una prioridad. Y antes de despedirlo, exalcalde Muñoz, la del estribo, ¿usted hubiera devuelto la estatua de Francisco Pizarro a un lugar destacado? Mira, esa es una pregunta que se está haciendo todo el mundo en estos momentos. Pizarro es parte de la historia. Pizarro es parte de la historia y creo que hay otras cosas que son más trascendentes que poner a Pizarro de nuevo en el centro de Lima, ¿no? Yo me hubiese preocupado por ejemplo, ayudar al alcalde de Miraflores a que termine el puente que está sin terminar. Eso creo que hubiese sido mucho más trascendente del alcalde metropolitano que reponer a Pizarro en Lima. Uy, se la mandó a 2 alcaldes a la vez. Y solamente, Fernando, por favor, dame un minuto para terminar. Claro. Señor Muñoz, hay que saber cuándo retirarse de una relación, cuándo retirarse de un trabajo y cuándo retirarse de una fiesta. Pero yo le agregaría, hay que saber también cuándo retirarse de la política. Por eso quiero preguntarle, ¿va a seguir usted adelante en el escenario político? ¿Lo vamos a ver en los próximos años? Mira, Fernando me acaba de presentar como director de asuntos públicos de una empresa privada donde yo estoy trabajando y estoy muy contento, y eso es un tema que se tiene que definir día a día, ¿no es cierto? Cada día con su afán, dice el dicho. Ajá, dejar la puerta abierta. Deja la puerta abierta. Bueno, muy...